¿Cómo estamos, hermanos? Yo, sin temor a equivocarme, yo sé que hoy estás bendecido de parte de Dios. Si no me cree, miren, hoy abrieron sus ojitos, se pusieron de pie y estamos hoy aquí congregados. Y eso es por la misericordia de Dios y por ese amor tan infinito que tiene para con su pueblo. Yo les voy a pedir, hermanos, que levanten su mano y digan: Señor, gracias por la vida que me das el día de hoy. Gracias, Padre, por esa nueva oportunidad. Gracias por esa nueva misericordia que me das, porque es un reto para mí el estar aquí nuevamente delante de ti y que tu palabra se vaya cumpliendo en mi vida. ¿Cuántos quieren esto, hermanos? Que la palabra de Dios se vaya cumpliendo en la vida de cada uno de ustedes. Yo creo que ese es el motivo de estar aquí, hermanos. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, hermanos, ¿cuántos creen que Dios es un Dios tan sabio, hermanos, tan lleno de actividad, que nos hizo totalmente diferentes? Tenemos rasgos físicos diferentes, gustos, y tenemos una manera tan diferente de pensar así en lo individual, que así fue que nos creó el Dios, ¿verdad? Tenemos esa capacidad, hermanos, que tenemos capacidad de pensar, pero también tenemos esa capacidad de elegir, hermanos, y de pensar lo que creamos conveniente. Yo estoy seguro, hermanos, que aquí pasa, ¿verdad? En la familia también, porque así es. Bueno, nosotros somos 9 hermanos y no con todos tuvimos la misma afinidad, ¿verdad? Yo con unas hermanas, bueno, fuimos 6 hombres y 3 mujeres. A lo mejor con una de mis hermanas fui más afín, ¿verdad?, que con las otras que tenía, y con hermanos también. Y eso no quiere decir que no los quiera, ¿verdad? Amo a mis hermanos. Pero, hermanos, porque tenemos así fue en casa, ¿verdad? Y éramos tan diferentes, hermanos, así en lo individual, que aquí en la congregación pasa lo mismo. Aquí somos tan diferentes, hermanos, tenemos una forma de pensar tan diferente, pero cuando nos unimos en la palabra de Cristo, tenemos que ser unificados en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, hoy la enseñanza del día de hoy va a ser la unidad en la iglesia. Todos tenemos gustos tan diferentes, hermanos. Tenemos una comida preferida a lo mejor. Y aunque vivamos en el mismo lugar como hermanos, tenemos diferentes gustos, hermanos. Hay un color que nos gusta más que otro, ¿verdad? Y así es, hermanos, ¿verdad? Todo, hermano, todo así va a ser. Hay muchos que les gustan el color más bonito que hay, que es el azul. Hay otros que no les va a gustar a lo mejor. Pero por lo regular, hermanos, así somos, ¿verdad? Y aunque vivamos en casa y estemos en familia, tenemos diferentes formas de pensar y gustos tan diferentes que pasa aquí también en la iglesia. Y les voy a invitar, por favor, que vayamos al libro de los Hechos. Y les voy a pedir un favor así bien grande, hermanos. Vamos a poner poquita atención a lo que estamos leyendo. No sé, miren, yo no sé cuántas veces leí estos versículos o los hemos leído aquí en la congregación. Que bueno, Dios en su infinita misericordia y en ese amor, me enseñó mucho en esos versículos que vamos a leer. Y por favor, vamos a Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 4, por favor. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, ¿lo tenemos? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, digan todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí mismo en Hechos, pero ahora 2, del 43 al 47, por favor. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí mismo 4, pero vamos al 32 y 33. 4, 32 y 33. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué versículos acabamos de leer, hermano? No sé cuántas veces los hemos leído aquí o en individual de ustedes, pero cuando yo estuve estudiando estos versículos y bueno, y Dios empezó a hablar a mi vida, bueno, estos versículos que acabamos de leer, podemos ver cómo Dios manifestó su presencia de una manera tan espectacular, hermanos, y poderosa. No sé si se percató de ello, hermano. Algo pasó. ¿Y saben por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de este poder? La palabra de Dios. Si la palabra en sí tiene ese poder, hermanos, Hebreos 4:12, no lo busquen, hermanos, dice que, bueno, que esto lo saben, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que penetra, hermanos, hasta el alma. Dios dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En sí la palabra es poderosa, hermanos. Amén. Tiene ese poder de transformarnos. ¿A cuánto nos ha transformado? Amén. Creo que por eso estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, hermanos, porque hemos sufrido esa transformación de parte de Dios a través de la palabra. Se nos compartió una vez, hermanos, hubo un corazón dispuesto y la palabra hizo toda la función. Dios no puede operar en un corazón, hermano, que esté amargado. Dios no puede operar en un corazón que esté, hermano, endurecido. ¿Cómo va a penetrar esa palabra, hermanos, o esa espada, si no lo dejamos nosotros? Es imposible. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, cuando vengamos nosotros, vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido delante de Dios, para que la palabra empiece a hacer su trabajo, hermanos. ¿Verdad? Yo sé que aquí no, hermanos, aquí no pasa esto, pero yo sé que es una de las iglesias, hermanos, que hay corazones tan soberbios y orgullosos, que no dejamos, hermanos, que la palabra haga su trabajo. Y entre más la escuchamos, más se endurece ese corazón. Pero en vez de que nosotros nos dejemos llevar, hermanos, y que la palabra haga ese trabajo, hermanos, necesitamos que así sea. Necesitamos estar unánimes, hermanos, y de acuerdo en cuanto a la palabra de Dios. No sé si se percató ahorita, hermanos, o sintió algo. Pero mire, yo por lo regular, estamos ahorita que estamos en la alabanza. Vi mucha conexión, ¿verdad? De muchos de ustedes con el Espíritu de Dios, hermanos. O sea, se siente, hermanos. Estamos unánimes, hermanos. Y algo pasa, algo se siente. No sé si usted lo siente, ¿verdad? Por ahí uno que otro despistado que ni cuenta se da, pero por lo regular, hermanos, cuando estamos en esa adoración, estamos conectados con el Espíritu. Estamos en un solo cuerpo. Y algo pasa, algo sentimos. Pero cuando viene la palabra, luego ya como que en media prédica ya, porque se ve, hermanos, ¿verdad? Como que ya no nos gusta mucho la palabra. Como que se empieza a expresar. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que le dije ahorita empezando, hermanos. Tenemos tantas maneras de pensar, hermanos, que queremos acomodar la palabra a mi manera. Y por eso es que no nos gusta. Pero si nosotros unificamos y nos unimos en esa adoración así real y verdadera, y cuando viene la palabra es la que nos va a unificar, y cuando ven, aunque no me guste la palabra, hermanos, va a ser para alguna satisfacción escuchar y sentirla. Amén. Porque está haciendo su trabajo. ¿Cuántos dicen amén?
Y así es, esa es la palabra. A mí me llamó la atención esa palabra de unánime. Y yo la busqué en el diccionario normal. Y mira lo que dice. Dice, unánime. Se dice del grupo de personas que tienen un mismo sentimiento u opinión, que no muestra diferencias o contradicciones. O sabemos que estamos de acuerdo, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Ahí, hermanos, no debe de haber, hermanos, una opinión diferente, hermano, a lo que Dios ha establecido, porque si no estaremos hasta en contra de Dios. No, estar unánimes, hermanos, es que tenemos un mismo sentimiento o tenemos esa misma opinión, hermanos. Y perseverar, hermanos, aquí lo vimos en el Hechos 2:43, vimos que perseverancia, dice que perseverar unánimes, dice que es mantenerse firme en una acción, en una actitud o en una opinión. Pero es mantenerse firmes en una acción, hermanos, en un pensamiento. Si yo creo en la resurrección de Cristo, hermanos, debemos de mantenernos en esa convicción y en esa acción, hermanos. Porque si unos creen y otros no, entonces no va a haber esa unidad, hermanos. Fíjense que yo he escuchado a muchos hermanos que creen que Jesucristo ya no va a venir, hermanos. Fíjense qué tremendo, ¿eh? O sea, Él lo prometió y lo va a cumplir. Yo de eso estoy seguro. De eso estoy totalmente seguro, hermanos. Pero dicen que como ya eso pasó hace más de 2000 años, dicen que no, dice, a lo mejor me voy a morir y lo voy a ver. Pues si el día que te mueras, hermano, pues los vamos a ver. Gloria a Dios, hermano, ¿no? ¿Para qué te quieres esperar? Si mira, si el Señor nos llama a cuentas, hermanos, pues va a ser un privilegio porque lo vamos a ver hasta antes que otros. Pero fíjense, hermanos, dice que para Él, hermanos, 1000 años es como un día. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que se fue, hermanos? Hace 2 días, hermanos. Entonces, todavía nos falta, hermanos, ¿eh? Pero fíjense, a veces, ¿qué concepto tenemos, hermanos? Cómo a veces no somos tan afines a la palabra de Dios. Y lo vemos eso tan lejano, hermanos, y tan imposible, que hasta lo dudamos. Y no estamos, hermanos, de acuerdo ya con eso. Y yo he escuchado mucho eso, hermanos. No, a lo mejor Dios ya ni va, pues, ¿cuánto tiempo hace que se fue? Y no, hermanos. El estar juntos, hermanos, no es sinónimo de unidad, ¿eh? Por eso estamos juntos, hermanos. Pero por esas diferencias que tenemos, hermanos, no podemos estar afines con la palabra. Y esa unidad se va a romper, hermanos, tarde o temprano. Porque tenemos diferentes formas de pensar en cuanto a la palabra de Dios. Fíjense que había una hermana que nos comentaba, ya no viene aquí, ¿verdad? Pero ella decía, a mí me gusta mucho la alabanza de Samar. Dice, no, me emociona. Dice, pero yo me alimento en otra iglesia. O sea, yo veo unas prédicas y porque a mí las prédicas de Samar, estas no me gustan. Entonces, ¿habría algo en común con esa hermana y con nosotros? ¿O con los que realmente estamos siguiendo las enseñanzas de Jesucristo? ¿Se imaginan, hermanos? O sea, si venimos aquí, hermanos, porque aquí es donde se está dando el alimento. ¿Te imaginas, hermano? Vas a tu casa, te vas a dormir, te vas a otra casa a comer o vas a hacer otra actividad, va a ser diferente, hermanos. No es lo mismo como estemos aquí en casa. Pero ella decía eso. Ella decía, no, yo en Samar me gusta la alabanza, pero yo no me alimento ahí. Yo me alimento en otra iglesia. Y aunque estemos juntos, hermanos, no hay esa unidad, porque entonces no vamos a pensar lo mismo. Vamos a estar en desacuerdo en cuanto a la palabra de Dios. Y ahí ya no vamos a ser como que muy afines. Miren, cuando combinamos este sentimiento de unidad, hermanos, de perseverancia y de tener cosas en común, combinado con la palabra de Dios, el resultado, hermanos, va a ser grandioso. El resultado va a ser poderoso, hermanos. El Espíritu de Dios, hermanos, se va a manifestar en tu vida de una manera tan poderosa, hermanos, que muchos hasta ni se la creen, hermanos. Pero cuando está combinado eso, hermanos, y lo acabamos de ver en el libro de los Hechos, había una afinidad en ellos, hermanos, había esa unanimidad, estaban juntos. Dice que todas las cosas las tenían en común. Y todo porque escuchaban la palabra, hermanos. Y otro lo vamos a empezar a ver, hermanos. Y cosas poderosas pasaron.
Yo le decía, Señor, ¿por qué aquí no ha pasado eso? Estamos tan lejanos, hermanos, de parecernos a la iglesia primitiva, que estaría bueno que un día el Señor se manifestara de esa manera, hermanos, para que muchos le creamos, porque hay muchos que son tan indiferentes, hermanos, que ya ni creen, hermanos, y eso es peligroso, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque se han estado, hermanos, desviando de la palabra de Dios. En vez de meterse, hermanos, a estudiar, a escudriñar, ¿verdad? No, hermanos, ya no lo sé, hermanos, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero en la semana, ¿cuántas veces abren su Biblia, hermanos, para estudiar? Un versículo, no un libro, hermanos, un versículo. O nada más la abrimos los miércoles y domingos, hermanos, que venimos a la iglesia. Muchas veces, hermanos, ahí se queda, hermanos, cerrada la Biblia. Y ni siquiera tenemos tiempo, hermanos, ni siquiera estudiar un versículo, hermano, diario. Y eso es, hermanos, eso es peligroso. Porque entonces, ¿cómo va a hablar Dios a tu vida? ¿Cómo te va a enseñar? ¿Cómo te va a capacitar, hermanos? ¿Cómo te va a guiar? Si nada más te conformas con lo que aquí se está dando, o con lo que se habla aquí, hermanos. Necesitamos buscar a Dios, hermanos, a Dios y su palabra. Aquí fue una manifestación, hermanos, que se hizo, hermanos, pero de una manera poderosa, hermanos. La unidad, hermanos, era una característica, hermanos, de los primeros cristianos. Dice que vendían sus cosas, hermanos, y que no les importaba, hermanos, pero lo hacía con esa voluntad, hermana, con un principio, hermanos, hacerlo de corazón. No porque fueran muy ricos, hermanos. No, a mí eso, ¿por qué, hermanos? Porque, bueno, estaban empapados de la palabra y el Espíritu de Dios, hermanos, hacía ese trabajo, unificaba, hermanos, un mismo pensamiento. Dice que se repartían los bienes, hermanos, a los más necesitados. Y aquí no vamos a pedir que traigas los bienes, hermanos. No, nunca se ha hecho eso aquí. Pero vean, hermanos, cómo el Espíritu de Dios unifica a la iglesia, hermanos. Que así debe de ser. Y la unidad es una manifestación vital de una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, hermano, no es el que nos está capacitando y nos está guiando, hermanos, estamos perdidos, ¿eh? Como iglesia estamos perdidos. Necesitamos ser guiados, hermanos, por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 1 y versículo 10, por favor. Primera de Corintios 1:10. Dice: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros, ¿cómo dice, hermanos? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, eso no quiere decir que todos pensemos lo mismo, hermanos, o estar de acuerdo en todo. Yo les aseguro que nosotros ponemos cualquier tema en que usted guste y mande, y empezamos a dialogar, todos vamos a dar diferentes puntos de vista, se los aseguro, el tema que usted quiera. Y si lo ponemos aquí en mesa de discusión, todos vamos a tener una opinión diferente. Así fuimos creados, hermanos. Pero miren que en esas diferencias puedan salir cosas buenas también. Porque no se imaginan, sería un peleadero, ¿verdad? Sería pura discusión aquí entre nosotros. Dice, eso no quiere decir que pensemos lo mismo, ¿verdad? Y yo les aseguro que vamos a ver diferentes puntos de vista y opiniones. Aquí Pablo hace hincapié en la unidad de la doctrina, hermanos. Que lo que está exponiendo en la iglesia esté basado, hermanos, con claridad, y que esté completamente, hermanos, en las Escrituras. Que esté, hermano, aquí estampado ese. La única manera en que vamos a crecer y madurar es por esto, hermanos. Estar, hermanos, estudiando, hermanos. Estar capacitándonos, hermanos. De otra manera, hermanos, no nos vamos a poder llegar muy lejos, hermanos. Dice, no debemos alejarnos ni separarnos, hermanos, de la palabra de Dios, porque este es nuestro fundamento como cristianos.
Ya mucha gente, hermanos, ya ni cristianos, ya ni hablan la Biblia, hermanos, ya ni la estudian. Ya la han dejado a un lado, hermanos, y ahora pues hablan, hermanos, conforme a lo que ellos piensan. Ahora ha sido así. Ya no se esmeran o ya no se quieren esforzar, hermanos, en estudiar. Ahora ha sido así, hermanos, y bueno, esto ha sido ya un problema. Cuando se comparte el mensaje de Dios, hermanos, y le metemos ideas y conceptos humanos, esto conduce irremediablemente, hermanos, al fracaso. Una iglesia, hermano, donde no se hable la sana doctrina, va a acabar, hermanos, por hundirse. Por eso les decimos, hermanos, aquí, ¿verdad? Y yo que lo hemos expuesto, yo en lo personal, hermanos, y yo se los digo, ¿verdad? Porque pues yo escucho enseñanzas de otros pastores, ¿verdad? Cuando estoy trabajando, y me gusta escucharlas, hermano, ¿verdad? Tomo lo bueno, hermano. Hay muchos pastores que hablan la sana doctrina, pero hay otros que no, hermanos. Y hay muchos que les gustan escuchar a esos pastores, hermanos, a esos pseudopastores. Gente, hermano, que mete ideas, conceptos, y que tuercen totalmente la palabra de Dios. Y los discípulos, hermanos, o las ovejas, hermanos, están caminando de una manera. Normalmente cuando les queremos compartir a la gente, hermano, no sé si le ha pasado, pero cuando normalmente le queremos compartir a la gente, nos dicen, pero si fulanito es cristiano, le digo, sí, ellos también es cristiano. Dice, no, pues si son cristianos, mejor yo me quedo aquí donde estoy. Para ser como él, mejor aquí estoy mejor. No sé si ha escuchado eso. Hay gente que lo ha dicho, hermanos, porque ven, hermano, cómo nos estamos conduciendo. Y todo es porque no estamos alejando, hermano, de la palabra de Dios. La estamos dejando a un lado ya, hermanos. Y necesitamos retomarlo. Necesitamos esforzarnos y ponernos a estudiar. Si no, hermanos, vamos a irnos, y lo individual, así como familia, hermanos, vamos a ir al fracaso, hermanos. ¿Cuántas familias, hermanos, se han destruido, hermanos? Porque no siguieron las enseñanzas de Cristo. ¿Cuántos hijos perdidos hay, hermanos, porque no se les ha enseñado? Si no retomamos esto, hermanos, no sé qué va a ser de nosotros. Necesitamos, y es urgente, hermanos, ¿verdad? Y aquí Pablo se hincapié en esto, hermano, ¿verdad? En que la doctrina, hermanos, debe de ser, hermana, expuesta, hermanos, conforme a lo establecido por Dios, hermano, aquí en su palabra. Por eso, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Trajo su Biblia, ya ni la quieren cargar, hombre. Se les hace hasta pesado cargar la Biblia. No, hermano, tráigasela, cárguela. Bueno, y no nada más la carga, pues estudie la verdad, porque pues qué caso tiene que la ande cargando nada más. No, hermanos, ¿verdad? Y debe de ser, hermanos, esto con claridad, hermanos. Cuando haga algo que está fuera de lugar, hermanos, ustedes pueden decírnoslo. O sea, yo digo, Señor, ayúdame, a mí enséñame, capacítame, porque hermanos, si les dijera que yo ni hago esto, Dios es el que me guía, hermano, para hacerlo, hermanos. Yo digo, Señor, ayúdanos y enséñanos, hermanos, a cada uno de nosotros para poder seguir tus pisadas. Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? No queremos ser igual que Cristo. Esta es nuestra meta, hermanos. Pero si nos alejamos de la palabra, hermanos, ¿a quién vas a seguir? ¿A quién te vas a parecer? Cuando se comparte el mensaje de Dios, hermanos, si le metemos ideas y conceptos, hermanos, eso va a ser, hermanos, va a ser un caos en nuestra vida, hermanos. Van a empezar a salir otros tipos de pensamientos, hermanos, otras ideas en relación de quién es Cristo, hermanos. Ahora le hacen más caso, o le ponen más atención a libros que salen que la misma palabra. No, hermano, antes de que tú veas un libro o algo, ven y estudia, empápate de la palabra primero, y luego lee y escucha lo que quieras, y te vas a dar cuenta del que está hablando, el que escribe ese libro, está en un error. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te está enseñando, hermanos. Dios te está capacitando a través de su palabra. Pero mientras nos alejemos de ella, no, hermanos. Aquí me llamó mucho la atención, hermanos, aquí en 1 Corintios, en donde dice, sino que estéis perfectamente unidos.
Y esta palabra, hermanos, o esta frase, hermano, da la idea, es de volver a juntar los pedazos de algo que antes se había roto o separado, de tal modo que no vuelve a quedar dividido. Y yo entiendo, hermanos, que muchos tenemos o venimos de otro tipo de iglesia, hermanos, y tenemos como que otro tipo de pensamiento, hermanos. Pero miren, cuando nos congregamos y estamos establecidos en un lugar y se empieza a escuchar la sana doctrina, entonces esas ideas o esos pensamientos que estaban rotos, hermanos, se empiezan a juntar, y llega el momento que ya no se van a desunir. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios hace nuestro trabajo. Todo lo que Dios ha establecido, hermanos, se vuelve a unir y tenemos un mismo pensamiento, que es en la palabra. Y fíjense qué interesante es esto, hermanos. Dice que perfectamente unidos. Perfectamente, hermanos, porque ¿quién fue el que lo va a hacer? La palabra, hermanos. Ahora tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideas y diferentes conceptos, hermanos, que ya cuando estamos aquí reunidos y empezamos a escuchar, hermanos, y el Espíritu de Dios empieza a hablar a tu vida, todos esos pensamientos que tú tenías, hermanos, se empiezan a quitar, y vienen los pensamientos, hermanos, y la palabra de Dios. Y llega el momento, hermanos, que ya no se va a desunir, hermanos, y ahí es donde vamos a estar unánimes, hermanos, en la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no, hermanos? Esto es interesante, hermanos, porque bueno, los versículos que leímos en el libro de los Hechos, hermanos, cuando los apóstoles hablaban, compartían la palabra de Dios, y cosas poderosas, hermanos, cosas poderosas pasaban. Jesús anhela, hermano, que las iglesias estén unidas con amor para permanecer fieles, hermanos, al plan de salvación. Este es el objetivo de aquí, hermanos, estar unidos, porque un día, hermanos, un día vamos a estar en su presencia. Un día vamos a estar delante de Él, hermanos. Pero necesitamos estar unidos y unificados en su palabra, hermanos. Ya cumplir la obra de Cristo. Cuando estamos en adoración, hermanos, se siente esa conexión, hermanos. Se siente, hermano, porque bueno, si usted no lo sintió ahorita, hermanos, pues yo le invito, hermano, ¿verdad? Que disponga su corazón y que lo haga, hermanos. Déjese llevar por el Espíritu de Dios, hermano. Y van a empezar a experimentar cosas poderosas, yo te lo estoy seguro. Miren, vamos a regresar aquí al libro de los Hechos y vamos a empezar a estudiar estos versículos que acabamos de leer. Y es tan impactante, hermano, y tan interesante que, mire, si usted tiene oportunidad en la semana, usted vuélvalos a leer, y yo sé que Dios le va a dar más, hermanos, porque así es Dios, hermanos. Dios es tan vasto, hermanos, que no nada más se va a hacer con esto, hermanos. No, yo sé que Dios le va a dar más, hermanos. Y mire, vamos al libro de los Hechos 2:1-4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Dice que estaban unánimes juntos, hermanos, y esto es de llamar la atención. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice que vino del cielo, hermanos. O sea, no fue de cualquier lugar, fue donde es el trono del Señor, hermanos. Dice que vino del cielo. Dice: el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Cómo están ustedes ahorita? Bueno, ahora paso unas sillas, si no, no voy a alcanzar, hermanos. Dice: y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándonos sobre cada uno de ellos, y fueron todos, hermanos, que no se quedó ni uno, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen, hermanos. Pero aquí es de llamar la atención, hermanos. Dice que todos estaban unánimes juntos, hermanos. Dice que fueron repartidas lenguas de fuego, y aquí simboliza, hermanos, el mensaje y la comunión del Evangelio. Aquí estuvo, hermanos, expuesta la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, hermanos, empiezan a pasar cosas poderosas. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos, hermanos. Se imagina, hermanos, que todos estuviéramos unánimes en un solo pensamiento, hermanos, en un mismo sentir. Que podamos nosotros disponer nuestro corazón al Señor, hermanos, con gratitud, hermanos, con ese amor, y que empieza a descender del cielo, hermanos, ese poder del Señor. Sería algo poderoso, hermanos. ¿No lo anhela, hermano?
Sería algo extraordinario, hermanos. Pero ¿saben a veces por qué no pasa esto? Porque no venimos ni con la disposición, hermanos, de agradarle al Señor. Es más, ni de alabarlo, hermanos. Y se lo digo porque en la alabanza, hermanos, hay gente que está perdida ahí. Muchos hermanos que están concentrados, hermanos, y hermanos, porque es un anhelo, hermanos, venirle a glorificar y exaltarle, hermanos. Se cumple, hermanos, el primer propósito de venir a la iglesia, que es glorificar y exaltar el nombre de Dios. El segundo propósito sería, pues, recibir esa palabra con mansedumbre, hermanos, y que haga su función. Pero no la dejamos que así sea, hermanos. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Todos, hermanos. No se quedó ni uno sin recibir ese poder, hermanos. Vean qué interesante, hermanos, son esos versículos. Y todo fue, hermanos, por exposición de la palabra. En Hechos 2:43-7 dice: y sobrevino temor a toda persona. Dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, hermanos. Dice que muchas, no sé si entiende esta palabra, hermanos. Cuando dice muchas, dice 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice: los que habían creído estaban juntos, hermanos. Dice que perseveraban unánimes. Dice: cada día en el templo. ¿Usted qué se imagina, hermano? ¿Usted qué cree que hacían ahí? Alabar y glorificar el nombre de Dios, hermano, escuchar la palabra, ¿no? Estaba exponiéndose la palabra en ese momento, hermanos, cuando llegaron las maravillas y las grandes señales que hicieron los apóstoles. Pero todo fue, hermano, por la exposición de la palabra. Dice que cada día en el templo. Aquí venimos nada más los miércoles y los domingos, hermanos, y a veces venimos con pesadez o cansados. Dice ahí cada día, hermanos, cada día en el templo. ¿Qué hacen en el templo? Bueno, glorificaban al Señor, exaltarlo, hermanos, cantarle. Ahí estaba la palabra expuesta, hermanos. Se estaba dando el mensaje. En corazones agradecidos. Y la palabra hizo su trabajo. Dice que el Espíritu de Dios vino, hermanos, y que los apóstoles hicieron grandes maravillas y señales. Fue un resultado, hermanos, cuando se combinan estas cosas. Dice que tenían favor con todo el pueblo. Yo les decía hace rato, ¿verdad? Luego cuando invitamos a la gente a que venga, hermanos, y dicen: ¿en Samar? No, gracias, mejor me quedo donde estoy. Hermano, que el pueblo, la gente que vea, hermanos, que realmente aquí hay esta unidad. Que vea, hermanos, que realmente aquí, hermanos, todas las cosas las tenemos en común en cuanto a la palabra de Dios. Cuando sea así, hermanos, este lugar va a ser insuficiente, hermanos. Porque la gente de alrededor va a ver, hermanos, que realmente aquí está el Señor, hermanos. Que aquí se mueve el Espíritu de Dios. Pero si no, hermanos, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, Señor. Él es el que hacía el trabajo, hermanos. Hacía su función, hermanos, los apóstoles, ¿verdad? Ellos iban a los templos, hermanos, alababan al Señor, pero el Espíritu de Dios, hermanos, hacía su trabajo. Y dice que la gente llegaba, hermanos. No sé si los invitaban, hermanos, o yo nada más de ver, hermanos, cómo estaban en esa congregación. Miren, dice que todo el pueblo, hermanos, fue bendecido. Y dice, hermanos, qué interesante. Dice, y bueno, y que el Señor los iba añadiendo. Por gracia de Dios, hermanos, estamos aquí. Y Él fue el que nos trajo a este lugar. Y Él fue el que nos trajo aquí, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Hechos 4:32-33, ¿verdad? También lo leímos hace rato. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense bien, dicen, tenían todas las cosas en común, hermanos, el mismo pensamiento en cuanto a la palabra, ¿verdad? Compartían lo mismo. Dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Y qué era esto, hermanos? Exposición de la palabra, hermanos. Fíjense otra vez. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano, por esa resurrección, hermanos? Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque una vez nos hablaron de esa resurrección y la creímos, hermanos. Y hoy estamos aquí sentados. Y fue lo mismo que pasó aquí, hermanos. Aquí empezaron a hablarles, hermanos, a dar ese testimonio y fue expuesta la palabra. Y dice que la gracia de Dios fue derramada de una manera, hermanos, abundante. No sé si se está conmigo, hermano, pero sí se está percatando, hermano, de cómo la palabra, hermanos, cuando está combinada con ese corazón dispuesto, van a pasar cosas grandiosas, hermanos. No sé si se percató, hermanos. Pero cuando fue expuesta la palabra de Dios, hermanos, hubo cosas grandes. Digo, estamos tan lejos de parecernos a esa primera iglesia, hermanos, que algo nos está faltando, ¿eh? En algo estamos fallando, que no nos parecemos en nada a esa primera iglesia. ¿Cómo ve? Toda esta manifestación y poder de Dios fue el resultado, hermanos, de hablar únicamente la palabra de Dios. No hubo ideas, hermanos, no hubo conceptos, nada de psicología, hermano, no, hermanos, únicamente se hablaba la palabra de Dios. Y los resultados fueron grandiosos. Cuando hablamos o escuchamos el mensaje de Dios, algún efecto tiene que suceder en nosotros. Y no nada más en nosotros, hermanos, en la gente que está a nuestro alrededor, hermanos. Yo sé que ha pasado en ustedes, hermanos, pero mucha gente, yo sé que le ha dicho, oye, es que ya no eres como antes. Algo nos pasó, hermanos. Sufrimos una transformación, hermanos. Y la gente se percata de eso. ¿Verdad? La gente sabe, hermanos, que algo pasó en nuestra vida. Porque ya no éramos como antes. Antes nos gustaba, ¿verdad, hermanos? El vacío, hermanos, ¿verdad? La fiesta. Tantas cosas, hermanos. Que ahora no, hermanos. Pero lo hemos dejado de hacer, hermanos, por amor a Cristo, hermanos. ¿Verdad? Nosotros podemos ser ese canal para que la gente empiece a acercarse al Señor, hermanos, para que empiece a escuchar la palabra. Y no nada más a nosotros va a causar ese efecto, sino en la gente, hermano, que está a nuestro alrededor con nuestros familiares. Yo, de los hermanos que tengo, de los 6 hermanos, pues ninguno es cristiano. Ninguno es cristiano, ¿verdad? Les hemos compartido, les hemos hablado, hermanos, pero tienen unas ideas tan diferentes, hermanos, ya ahora, que pues no, hermanos, ¿verdad? Yo por más que les hablo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que en sus familiares también, hermanos, que hasta ahora se molestan cuando les hablan de Cristo. Eso causa la palabra, hermanos. Eso causa, hermanos. Pero bueno, hermanos, nosotros nuestro trabajo es hablar la palabra y Dios va a hacer su trabajo, hermanos. A fin de cuentas, Él va a hacer ese trabajo, hermanos. Dice que Dios nos va a ir perfeccionando cada día, hermanos. Que lo que Dios un día empezó, lo va a acabar, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y hoy por eso estamos aquí sentaditos, hermanos. Todos somos medios imperfectos, ¿verdad? Porque todavía tenemos muchas cosas, pero yo sé que Dios va a ir, hermanos, puliéndonos y nos va a ir perfeccionando, hermanos. Y va a llegar el momento que vamos a ser perfectos. Y no por perfectos porque no somos perfectos. Perfectos, hermanos, en cuanto a nuestra manera de vivir, nuestra manera, hermanos, de comportarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Cuando estamos nosotros en esta unidad y mostramos el amor de Dios, hermanos, como cuerpo de Cristo, esto va a causar una gran impresión a las demás personas, sin duda alguna, hermanos. Sin duda alguna va a ser, hermanos. Por eso debemos de dar buen testimonio, hermanos. Pero a veces, hermanos, como que no lo damos, ¿verdad? Pero cuando no es así, hermano, y nos la pasamos peleando, hermano, nos la pasamos hablando, hermanos, del otro hermano, en chismes. Esto provoca, hermanos, que la gente no quiera saber nada de Cristo, ¿eh? Es lo que nosotros provocamos, ¿verdad? Pero que Dios sea hablando de nuestra vida, hermanos. Amén.
y que quitemos todo eso, hermanos, y poderles compartir de Cristo, hermanos. Y en vez de que digan, mejor me quedo aquí porque aquí está mejor, que digan, sí, sí, porque he visto tu testimonio, he visto cómo te comportas, quiero conocer a Cristo, ¿verdad? Háblame de la palabra. Y que sea así ahora, hermanos, ¿verdad? A veces es medio complicado ver este tipo de temas, hermanos, porque decimos, bueno, pues si somos cristianos, ¿a poco eso sucede en una iglesia cristiana? Miren, les voy a decir algo. Hay un señor que conozco aquí donde estoy vendiendo. Él se va como a las 5 de la mañana, hermanos, a la iglesia, ¿verdad?, que está ahí en el centro, a la parroquia. Y un día pasó a saludarnos, estábamos platicando. Entonces me decía, fíjese que pues, a mí no me gusta ir a la iglesia, pero voy porque pues, a mi esposa le gusta y pues la tengo que apoyar y la acompaño. Dice, pero si viera la gente que ni se habla, están rezando y ni se hablan, dice. Y luego le digo yo, oiga, ¿qué fulanito? Dice, ni me quieren saludar. Dice, usted ahí en su iglesia no pasa eso, ¿verdad? Y no sé ni qué decir, hermanos. No, hermanos, es que, en serio, hermanos, miren, y por eso a veces es medio complicado ver este tipo de temas, hermanos, porque nos damos cuenta, hermanos, que hay esa diferencia, hermanos. Aunque digamos, sí, estamos aquí juntos, ya somos hermanos, somos cristianos, alabamos a Dios, pero hay diferencias entre nosotros, hermanos. Y yo sé, hermanos, que hay hermanos aquí en la iglesia que no se hablan. Y eso es tremendo, hermanos, ¿sí? Porque entonces no estamos unificados como iglesia, hermanos. Y estamos igual que ellos. Sí, pero así me decía. Dice, no, la verdad es que yo llego y saludo y ni me contestan. Dice, entonces ¿para qué van a rezar? Y hasta enojado andaba el Señor porque dice que ni lo saluda. Dice, usted ahí en su iglesia, ¿verdad que no pasa eso? Dije, no, ahí todos nos queremos. Ahí todos nos amamos, ¿verdad? Pero pasa, hermanos. Por eso luego a veces es como que medio complicado ver de estos temas, hermanos, porque pensamos que no pasa nada aquí, hermanos. Y sí pasa. Esa es una realidad, hermanos. ¿Verdad? Y bueno, hermanos, debemos de quitar todo eso, hermanos, porque si no estamos nosotros bien unidos, hermanos, y fue algo que Jesús enfatizó, por eso lo habló, no porque Él sabía que iba a suceder, hermanos. Él sabía que iba a haber desunión, iba a haber contiendas, que iba a haber pleitos. Por eso Jesús lo habló, hermanos. Ya sabía que iba a pasar. Pero qué bueno, hermanos, que lo habló para estar nosotros prevenidos. Y nos previene, hermanos. Para entonces nosotros empezar, hermanos, a unificarnos como hijos de Dios, como hermanos, como cristianos, y caminar en un mismo sentido. Amén. Y cuando me pregunten ahora sí, ay, no pasa eso, les voy a decir, no. Todos nos queremos, hermanos. No, pero sí, hermanos, debemos estar, hermanos, bien unificados. San Juan 17, por favor. San Juan 17, 20 y 21, por favor. Dice, ¿sí lo tenemos? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí está hablando Jesús, por la palabra de los apóstoles, hermano, por la exposición de la palabra, ¿ok? 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Jesús oró al Padre pidiendo esa unidad. El gran de Jesús era que sus discípulos, o es pues el deseo de Jesús, que lleguemos a ser uno con el Padre y con Jesús. Imaginen, hermanos, qué bonito es esto. Él quiere, hermanos, que esté esa unidad, hermanos, y ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estar ligados a la palabra, hermanos. No soltarnos, hermanos. Atarnos, hermanos, con la palabra de Dios, hermanos, y no desamarrarnos de plano, hermanos. Porque va a ser la única manera que lo vamos a lograr. ¿Cómo vamos a dar testimonio, hermanos? Nosotros como cristianos, hermanos, así es como lo vamos a demostrar, hermanos. Estar ligados, hermanos, con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Así es como nosotros vamos a dar ese testimonio, hermano. Y aquí dijo, hermano, lo pone, dice,
para que todos, dicen, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra, hermano, de ellos, por la palabra que estaban exponiendo los apóstoles, hermanos, hablándoles de Jesús, hermanos, hablándoles de lo que Él había hecho, no de lo que había hecho fulano, no, hermano, de lo que había hecho Jesús. ¿Cómo estoy ayudando, hermanos, a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Se has hecho esa pregunta, hermano? ¿Usted se ha percatado? Yo te les dije, ¿verdad? Aquí pensamos que aquí todo es color de rosa y que no pasa nada, pero que tenemos esas diferencias, hermanos, y que gente que a lo mejor no se ama. Pero se ha hecho esta pregunta, hermano: ¿cómo estoy ayudando a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿En qué estoy aportando, hermanos, para que podamos estar unificados? ¿Me estoy esforzando, hermanos, con un hermano que a lo mejor no comparto las mismas ideas? Y estoy tratando, pues, de que haya esa unidad con él. ¿O de plano no me interesa? No debemos de hacernos esta pregunta, hermanos. La unidad no aparece por sí sola, Hay que trabajar para lograrlo, hermanos. Hay que esforzarnos, Necesitamos, hermanos, trabajar en eso. Trabajar en la unificación, hermanos, como cuerpo de Cristo. Porque si no, hermanos, no. Efesios 4:1, por favor. Efesios 4:1 y 3, por favor. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, fíjense, pobre Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí me llamó mucho la atención ese versículo, hermanos. Aquí Pablo resalta 4 de estas cualidades que son necesarias para mantener la unidad de la iglesia, hermanos. Y miren cuáles son: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. ¿Cómo ven? ¿Qué es la humildad, hermanos? Híjoles, hermanos, creo que es lo que nos falta a muchos de nosotros, ser humildes, hermanos. A veces somos tan orgullosos, hermanos, que es lo opuesto, ¿verdad? Pero bueno, la humildad, dice que la humildad tiene que ver con no pensar en nosotros mismos como superiores a los demás. Y ese es el problema, hermanos, que normalmente pensamos o creemos que somos mejores que otros. Y no hay humildad en nosotros, hermanos. La verdadera humildad, hermanos, está arraigada en un pensamiento correcto de Dios, hermanos. Cuando nuestro pensamiento, hermanos, va de la mano con la palabra de Dios, hermanos, entonces, ¿saben qué? Va a haber humildad en mí. Mientras no, hermano, mientras vamos a ser arrogantes y orgullosos, hermanos. Pero si va arraigada, hermanos, a un pensamiento correcto de Dios y de sí mismo, va a ser diferente, hermanos. Ese orgullo va a empezar a ser transformado. Si todo el mundo gira alrededor de mí, es que somos orgullosos, hermanos, y no nos interesa el estado del hermano que está al lado. El orgullo, hermanos, destruye la unidad como ninguna otra cosa, Aparte que el orgullo, hermanos, es pecado delante de Dios. Pero cuando en una iglesia, hermano, es una iglesia soberbia y orgullosa, hermanos, voy rotundamente al fracaso, hermanos. Debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo, quien siendo hijo de Dios, dice que se humilló a sí mismo, tomó nuestra humanidad y se convirtió en un siervo para morir en una cruz por los pecadores inmerecedores. Y Dios se opone al orgullo, pero dice que exalta al humilde. Pero fíjense, hermanos, el corazón de Jesús, hermanos, o de Dios, hermanos. Vamos por favor a Filipenses 2. Vamos a leer del 4 al 11, por favor. ¿Sí lo tenemos? Filipenses 2. Espérenme porque todavía no llego yo.
Filipenses 4, y vamos a leer del 4 al 11, por favor. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren nada más cómo empieza, cómo empezamos, hermanos. O sea, no nada más, no pienses que tú eres el único aquí en el mundo, hermano, y que todos tienen que girar a tu alrededor. No dice mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló, hermanos, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, que tuviéramos ese corazón, hermanos. Yo les decía, hermanos, si estamos aquí es porque queremos ser igual que Jesús, hermanos. O sea, esforzarnos, hermanos. A lo mejor hay tantas cosas que tenemos, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que caminar como Él lo hizo, hermano. Y estos versículos, hermanos, pues si no nos llegan al corazón, hermanos, creo que no va a pasar nada, hermanos. Pero vean, hermanos, vean el corazón de Jesús, hermanos. Vean, hermanos, hasta dónde se humilló, hermanos, para que hoy tú y yo, hermanos, disfrutemos de esa libertad. Disfrutemos de una vida eterna, hermanos, que ahí está, hermanos. De ese regalo tan precioso que está preparado para nosotros, hermanos. Porque Él se humilló, hermanos. Y no, hermanos, no escatimó nada, hermanos. Otro aspecto que vimos, hermanos, fue el de mansedumbre. Y bueno, ¿qué es mansedumbre? Bueno, dice que es aquella serenidad espiritual, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera. A veces cuando pasa algo, hermanos, no sé, espero que no pase, hermano, ¿verdad? Que se quiera quitar el traje de cristiano y ande usted bien molesto, hermano, y se lo quiera quitar para hacerse justicia por su propia mano. Miren, hermano, yo les voy a contar, me lo contó una persona, hermanos, y fue algo tremendo, fue algo tremendo, hermanos, porque fue un pastor, no me dijo de la iglesia que era, pero no es de aquí, pero con un hermano que sí, de hecho, se llegó a congregar aquí un tiempecito, y que está en otra iglesia. Resulta, hermano, que hicieron un negocio, y pues, para variar, se vino abajo, hermanos. No resultó, hermanos, no, se acabó eso. Entonces, pues va el pastor, hermano, a decirle al hermano: ¿sabe qué, hermano? Pues regresen mi dinero, vamos a... Y le dijo el cristiano, le dijo: no te regreso nada, hazle como quieras. Y a mí me lo estaba platicando, y dice: no, y él me lo estaba platicando así, dice, su esposa estaba a un lado, y me decía: no, dice, y le dije, y hazle como quieras, y que nos empezamos a transar, dice, así me dijo, que nos empezamos a dar, dice. Se pelearon, hermanos, un pastor y bueno, los cristianos pues estaban peleando en la calle. Se quitaron el traje de cristianos, hermanos. Y que todavía le decía así, pues burlándose, y le decía a su esposa: ¿y verdad que le gané al pastor? No, hombre, le puse una arrastrada, le dice: o sea, sí, hermanos. Y yo cuando me lo estaba platicando, le dije: no es cierto, me estás vacilando. Dice, a mí me lo contó, dice, estaba hasta su esposa. Y me dijo: hicimos un negocio y no salió, dice, y salimos de pleito. ¿Dónde quedó la mansedumbre cristiana, hermanos? Por eso les digo: no, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces hay cosas que pues sí molestan, hermanos. Si tienes ganas de quitarte el trajecito de cristiano y a ver cómo nos toca, hermanos. No, hermanos. A mí cuando me lo contó, hermanos, me impactó porque pues yo conozco a ese hermano. Y luego cuando ella me dijo quién es, le dije: no, pues sí te la creo, porque sí es bien brocudo, le dije. Sí te la creo, pero hermanos, en balde los años que tiene de conocer de Cristo. Porque pueden pasar años, hermanos. Venite a congregar aquí
y no pasar nada. Y la prueba, yo le dije, ahí está la prueba, de que viene nada más a sentarse. Viene la palabra y como si no se expusiera nada. Yo les decía, cuando venimos con un corazón dispuesto y se expone la palabra, algo tiene que pasarnos, hermanos. Algo tiene que suceder en nuestra vida. Si no es así, vamos a actuar como esos cristianos, hermanos. Que hasta el pastor, pues ahí le entró y le ganaron, hermano, fíjense. Hasta con eso, hermanos. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero pues no creo, como no sabe empapado de la palabra, hermano, pues le dieron sobrepasada al pobre. Sí, hermanos, pero fíjense qué tremendo, hermanos, un pastor con un discípulo, hermanos, con un siervo, hermanos. No, hermanos. En serio, me impactó cuando me lo platicaron, hermanos. Proverbios 16:32, por favor. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí están ahí? Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y aquí nos habla, hermano, de dominio propio. Una persona puede arruinar su vida, hermano, si pierde el control de su temperamento. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? ¿Verdad? Cuando sienta que está a punto de explotar, cuenta hasta 10. No, no es cierto, no. Mire, cuando sienta que está a punto de explotar, hermano, recuerden que perder el control puede causar una pérdida de lo que más quiera, hermano. Antes de actuar, hermanos, piénselo, hermanos, porque a veces nos metemos en tantos problemas, hermanos, por ser tan arrebatados, que las consecuencias pueden ser fatales, hermanos. No, hermanos, necesitamos tener ese control, este dominio propio, hermanos, para no ser arrebatados, hermanos, y actuar como estas personas, que la gente pueda decir, mire, sí es cristiano. ¿Por qué, hermanos? Por nuestro actuar, hermanos. Y necesitamos, hermanos. La mansedumbre, hermanos, es una gracia cristiana. Es un fruto del Espíritu. Y cuando estamos faltos de estos frutos, hermanos, somos groseros y duros. Por eso debemos tener un corazón, hermanos, manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Mateo 11:29, por favor. Y déjenme apuro, hermano. Ya se me va a acabar el tiempo y tengo como 13 hojas. Pero ahorita vemos, hermano. Sí, yo creo que lo vamos a dividir, hermanos, porque no va a dar tiempo. Y bueno, falta todavía mucho. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos de reflejar la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y tener una actitud de corazón sumiso, un deseo de someternos a la voluntad de Dios, hermanos. Ese debe de ser nuestro actuar, hermanos, y esta es la marca del verdadero y auténtico discípulo cristiano, hermanos. Esto, hermanos, es lo que nos va a identificar, el tener esa mansedumbre. Si no tenemos mansedumbre, hermanos, pues en cualquier lado pues te vas a andar peleando. Y cuando le digan, ¿ves? El peleonero es el cristiano, es mero. No, hermanos, debemos nosotros que esa sea nuestra marca, hermanos, que quede grabada, hermanos, como esa tinta indeleble, hermanos, que no se quite, hermanos, y así sea, hermanos. Otro aspecto que vimos, hermanos, fue la paciencia. Ay, hermanos, esta sí está medio complicada, hermanos, porque creo que pacientes muchos no somos, y ahí me cuento, ¿verdad? Porque yo ahora soy medio desesperado, pero bueno, la paciencia. Y esta tiene que ver con soportar las diferencias y las fallas de los demás, sus debilidades, hermanos, y fracasos. ¿Cuántos pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros, hermanos? A veces como que no somos muy pacientes, ¿verdad? Y con cualquier cosita empezamos, hermanos. Bueno, pero aquí el Señor ha sido paciente con nosotros, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Tanto así, hermanos, que miren, a mí cuando me hablaron de Cristo, hace ya como 20 años, hermanos. Todavía ni viví yo aquí, cuando viví en Navasolo, Guanajuato. Había una persona, se llama Fernando, hermanos, que me acuerdo de él perfectamente.
que cuando salimos de trabajar, hermano, pues nos digo, bueno, yo me iba al jardín, hermano, a esperar mi combi. Y luego ya hasta me le escondía, hermanos, eso les he platicado, hermanos, porque luego hasta me le escondía porque ya yo sentado esperando mi combi para irme a la casa, y se me sentaba a un lado. Y ya sabía, hermanos, iba a empezar. Cristo te ama. Sí, yo lo sé. Puedo orar por ti. No, adelante. Yo decía, pues sí, pues no me pasa nada. Y él me hablaba de Cristo, hermanos. Digo, ya cuando lo miraba que venían me echaba a correr, hermanos, porque siempre... No, y cuando oraba por mí, hermanos, en la plaza, en el centro, y pues yo decía, bueno, hasta que se arregle y no, hermanos, en el nombre de Jesús. Y empezaba, hermanos, pero con una voz, hermanos, y con unas ganas, hermanos, que a mí me daba pena. Yo agachaba mi cabeza y abría el ojo, hermanos, para ver quién pasaba, si alguien me conocía. A mí me daba pena, hermanos, pero él lo hacía, hermanos, con un corazón, hermanos. Es decir, a cristiano, hermanos. A él no le interesaba si hablaban de él o no. Él lo hacía con ese corazón, hermanos. Y me hablaba de la palabra, hermanos. Pero miren cómo es un corazón duro, hermanos. Que pasaron años, hermanos. Vengo aquí a radicar, a vivir, hermanos. Y bueno, Dios así fue el plan de Dios, hermanos. Que aquí yo conociera de Cristo. Yo también se los he compartido, ¿verdad? Porque la primera vez que llegué a Samar, le tocó predicar al hermano Alfredo. Para esto ya había venido mi esposa. Todavía estábamos en el local de allá. Primero vino mi esposa y mis hijos. Yo no pude ir ese día porque me tocaba trabajar. Entonces a la otra semana descanso y pues llego a la iglesia. Y me decían mis hijos y mi esposa, no, papá, es que es algo bien bonito y qué es esto. Y pues vamos, pues, y ya cuando llego, hermanos, no, cuando empieza la palabra, hermanos. Yo le dije a mi esposa, ya les hablaste de mí, ¿verdad? No, digo, pues si todo, hasta a mí se me está quedando nada más viendo el pastor. Dije, no, digo, no, y vas a ver ahorita que salgas, le voy a reclamar, yo le decía a mi esposa, le voy a reclamar al pastor, vas a ver, porque mira, y nada más a mí se me queda viendo, ¿cómo no ve a los demás? Pues, hermano, pues, ¿cómo andaba yo, verdad? Pero sí, hermanos, fue hasta que el Señor, hermanos, en su plan perfecto, quiso que lo conociera, hermanos, y gloria a Dios, hermanos, ya son 13, 14 años de conocerlo, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, porque bueno, llegó la palabra, hermanos, y empezó a hacer su trabajo, hermanos, y perfecto, pues no soy, hermanos, tengo muchos errores, pero Dios está trabajando conmigo, hermanos. Y yo sé que cada uno de ustedes también. Y así va a ser, hermanos. Pero vean, hermanos, cómo es, hermanos, ¿verdad? Esa paciencia que tuvo el Señor conmigo, hermanos, la va a tener con cada uno de nosotros. Amén. Y así va a ser, hermanos. Y miren, aquí Pablo fue salvo, hermanos, para que Dios pudiera manifestar a todos su paciencia. Una paciencia, hermanos, que fue gratuita y misericordiosa con los pecadores más perdidos, hermanos. ¿Quién era Pablo, hermanos? Le tenían miedo, hermanos. Haga de cuenta que llegaba a una ciudad y llegaba el AFI ahí, hermanos, y la gente a correr, hermanos. O sea, era algo tremendo, hermanos. Era conocido porque era despiadado, hermanos. Dice que perseguía a los cristianos. Quién sabe cuántas muertes estuvo involucrado, pero bueno, así fue. Y Dios tuvo esa paciencia con él, hermanos. ¿No irá a tener paciencia con nosotros? Claro que sí, hermanos, ¿verdad? Y bueno, Pablo es un ejemplo, hermanos, que fue una prueba viviente, hermano, que Dios puede salvar a cualquier pecador, sin importar, hermanos, cuán perdido estuviera. Así que seamos pacientes unos con otros. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, somos llenos también seremos llenos de ese Espíritu, de ese amor, y seremos pacientes para con nuestros hermanos. Y aunque tengamos diferentes formas de pensar, hermanos, aunque no nos gusten, hermanos, hay que ser pacientes, hermanos. Gloria a Dios. Dice Colosenses 5:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros, hermanos. Fíjense, hermanos, qué palabras. Bueno, y debido a que Cristo, como nuestro ejemplo perfecto de perdón, ha perdonado todos nuestros pecados sin más reproche, hermanos. Él los perdonó, hermanos. Dice que ya borró, hermanos, todos los pecados de nosotros. Fíjense, hermanos, y así, hermanos, los creyentes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Debemos de tener esa capacidad, hermanos, de perdón. Si le es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco, cuando Dios
lo ha perdonado tanto, hermanos, o nos ha perdonado tanto, hermanos. A veces, hermanos, por alguna un malentendido, hermanos, hay un problema que se hace, hermanos. ¿Usted sabía que por malos entendidos, hermanos, se han dividido hermanos? Y no nada más hermanos, iglesias enteras. Por no, hermanos, por no perdonarnos o por no hablarlo, hermanos. Y bueno, hermanos, la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Yo creo que muchas, hermanos. Y Él nos sigue perdonando. Otro aspecto que vimos, hermanos, fue el amor. Y bueno, aquí Dios mostró y definió su amor para con nosotros de la manera, hermanos, más gloriosa que nos pudiéramos haber imaginado. ¿Sabe dónde demostró su amor? En la cruz, hermanos. Fíjense nada más, qué amor tan grande, hermanos. Un amor sin condición, hermanos. Él lo hizo, hermano, porque nos ama, hermanos. Él no es como nosotros, hermanos, ¿verdad? Que si nos hacen algo a alguien, lo dejamos de amar o lo amamos menos. Dios no, hermano, Dios ama. Y Él se mantiene ahí, hermanos. Ni menos ni más. Dios nos ama, hermanos, y por ese amor tan grande, hermanos, hoy estamos aquí. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, aquí Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. No porque seamos buenos, o porque seamos muy buenos, hermanos, sino porque Él ama, hermanos. Esa es una característica de Dios, hermanos, amar. Efesios, por favor. Efesios 5, del 1 al 2, por favor. Efesios 5, 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren, el cristiano no tiene llamado propósito más grande que el de imitar a su Señor, hermanos. Que el de imitar a Jesucristo. Y fue la invitación que nos están haciendo, hermanos. Seamos imitadores de Jesús, hermanos. Ese es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras servimos en la tierra, hermanos, porque esa va a ser la manera. No va a haber otra, hermanos. Como hijos amados de Dios, nosotros los creyentes debemos ser cada vez más como nuestro Padre Celestial. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Nos falta tanto, hermanos, para parecernos al Señor, hermano, pero bueno, en eso estamos trabajando, hermanos. En eso nos estamos esforzando. Somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia, hermanos. ¿Realmente me estoy esforzando? ¿O somos más celosos en la lucha por nuestros propios intereses o nuestras preferencias, hermanos? ¿Cómo ven? ¿En dónde más me estoy esforzando? Si cultivamos estas cualidades, hermanos, esos frutos que acabamos de ver, que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu produce en nosotros, seremos poderosos, hermanos, para caminar de una manera digna y ser llamados hijos de Dios, hermanos. Y de buscar esa unidad, hermanos, esa unidad cristiana. El resultado, hermanos, va a ser una paz visible, hermanos, hermanos, lo vamos a sentir, hermanos. Hay veces que no se siente, hermanos, esa unidad, esa conexión entre nosotros, hermanos, porque nuestros intereses son otros, hermanos, y ¿verdad? Llamamos otras cosas. Sin la unidad espiritual, la iglesia no sobrevivirá, hermanos. Y vamos a acabar, hermanos, vamos con ese versículo y acabamos. Me faltó, hermanos, pero bueno. Dice Salmos 133, 1 y 2. Salmos 133, 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo dice, hermanos? En armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y me llamó mucho la atención la palabra de armonía, hermanos.
Y fíjense que dice que armonía es unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes. O sea que se tocan a la misma vez, hermanos, pero son totalmente diferentes. Pero ¿saben qué produce? Un acorde entre sí. O sea que hay hermanos o que están de acuerdo. Yo no sé música, hermano, ¿no? No sé música. Pero cuando estamos en la adoración, hermanos, y están los de la alabanza tocando, hermano, y se llegan a equivocar, hasta abrimos el ojo a ver quién fue el que se equivocó, y entonces, está aquí, pues nos desconcentran, hermanos. Pero no sabemos música, hermanos, pero nos damos cuenta, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque se escucha diferente. O sea, ya no fue armonioso esa nota. Se rompió, hermanos, ahí. Eso es lo que nos pasa aquí a nosotros, hermanos. No estamos en armonía. Y es lo que nos hace falta, hermanos. Otra definición es la relación amistosa y sin tensiones entre dos o más personas. Fíjense, hermanos, ¿eh? Y bueno, hermanos, en vez de preocuparnos, hermanos, qué es lo que nos está dividiendo, hermanos, sería mejor preocuparnos por lo que nos une, hermanos. Dejarnos, hermanos, de estar hablando del hermano, dejar de estar en tantas cosas, hermanos, que provocan una desunión, hermanos. Y en vez de esforzarnos, hermanos, en hablar la palabra, hermanos. No sé, hermano, yo sé que aquí hay, hermano, hay muchos hermanos que somos muy afín. Por si yo con hermanos, pues, platico mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas a lo mejor en común. Pero hay otros que platicamos, ¿verdad? Sí, porque a veces a lo mejor no compaginamos, hermanos, o no hay esa relación así muy estrecha. Pero en vez de eso, hermanos, sería bueno que empezáramos a trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, yo con los hermanos que a lo mejor no son muy afín porque tienen diferente forma de pensar, pues vamos a empezar a dialogar con ellos. Y yo les aseguro, hermanos, que va a llegar un momento en que vamos a, miren, a empezar a entablar una relación y una comunicación, hermanos, pero porque va a ser que nos va, hermanos, a unificar el Espíritu de Dios. ¿Cómo ve, hermano? Y deberíamos, hermanos, enfocarnos en eso, en vez de estarnos preocupando por otras cosas. ¿Cómo ve, hermanos? Y bueno, hermanos, miren, cuando haya en nosotros ese sentimiento, hermanos, o que sintamos, hermanos, que no estamos siendo unificados verdaderamente, y esta va a ser como tarea, hermanos. Estudie Efesios 4:6, hermanos. Estúdielo, hermanos. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida en ese versículo, hermanos. Porque ¿saben quién nos va a unificar ahí? Y ahí lo va a decir, hermanos, que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios hable a sus vidas, hermanos. Que la palabra, hermanos, haya hecho su trabajo, hermanos, y yo se los digo con todo mi corazón, hermanos. Esforcémonos, hermanos, a entablar esta unificación en la iglesia, hermanos. Esforzarnos, hermanos. Yo les dije, hermanos, esto no se da de una manera espontánea, hay que trabajarla. Bueno, ese sería nuestro trabajo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan mucha semana. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Hay muchas cosas importantes que mencionar. 1 Corintios capítulo 11 dice la Escritura: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quizá haya cosas que no podamos evitar, tengan que venir. Sin embargo, la enseñanza ahora es estar unidos. ¿Y cómo nos vamos a mantener unidos? Anoté al final dos cosas que me llamaron la atención, no sé si ustedes se percataron de ello. Qué importantes son los pequeños detalles, muchísimo. Y si no tenemos cuidado en esos pequeños detalles, esto puede provocar problema en todos los
no dijo imitemos a Jesús. Sí lo dijo. Yo desde allá atrás escuché limitemos a Jesús. ¿Está conmigo? Escuche la diferencia, una pequeña letra. Y entonces lo anoté rápidamente, dije imitemos a Jesús, no lo limitemos. Una letra hizo un cambio radical. Amén. Y muchas veces usted y yo, lejos de imitar, limitamos. Le pusimos la L. Allá atrás yo escuché limitemos a Jesús, dije no. Y dijo el hermano imitemos, dije vea qué importante es eso. Y muchas veces lejos de imitar a Jesús, lo limitamos. Y por eso Dios no puede obrar en nosotros. Y algo que dijo al final mi hermano es, en lugar de fijarnos en lo que nos separa, mejor ocupémonos en lo que nos une. Amén. Vamos a ocuparnos en lo que nos une. Lejos de andar mirando otras cosas, ocupémonos en lo que nos une. Y cuando yo me ocupo en lo que me va a unir a usted y a usted a mí, entonces vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él es el único que nos va a unir, nos va a unificar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Vea, hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que podemos aprender cada día, y sin duda alguna hoy no es la excepción. Yo creo que Dios habla a nuestro corazón y nos dice que tenemos que tener esa unidad. Amén. Una de las cosas también que dijo mi hermano es que Dios está presente, pero cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, cosas grandiosas suceden, que fue lo que pasó con los hermanos en la primera iglesia. Estaban juntos, pero todos estaban en un común acuerdo. No significa que todos pensaban lo mismo, que a todos les gustaba lo mismo. No, significaba que todos estaban ocupados en aquel que los une, en Cristo Jesús. Amén. Así de que bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Y yo quisiera que pueda usted cerrar sus ojos y pueda decir: Señor, queremos vivir unidos, queremos mantenernos unidos, Señor. Nuestro Padre y Dios.
Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana. Queremos, Señor, retirarnos de este lugar, pero pedirte que seas tú, Señor, con nosotros, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, dándonos luz a través de tu palabra, Señor, para hacer lo que nos corresponde hacer a cada uno de los que estamos aquí. Que podamos, Señor, comenzar a ocuparnos en ti, en lo que nos une, para que esa oración que tú hiciste cuando estabas con tus discípulos, Señor, Padre, pueda ahora ser viva en cada uno de nosotros. Que sean uno, como tú y el Padre eran uno, para que el mundo crea, Señor, que tú nos has enviado, que tú, Señor, estás con nosotros. Padre, gracias te damos con todo nuestro corazón. Y, Señor, que sea tu precioso Espíritu Santo, Señor, Padre, recordándonos tu palabra día con día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.